Estamos en nuestra serie llamada Conociendo quién es Dios. Hemos hablado de la omnisciencia de Dios. ¿Qué dijimos que significa la omnisciencia? Dios conoce todo. Hablamos también la semana pasada de la omnipresencia. ¿Qué es eso? Dios está en todo lugar. Y hoy vamos a hablar de otro concepto que es la omnipotencia. La omnipotencia. Estaba leyendo durante esta semana y me llamó la atención algunos comentarios que hicieron en el grupo de mi experiencia con Dios. Estaba leyendo acerca de la energía que produce el sol. Y decía en este artículo que leía que la energía que produce el sol en un segundo, es superior a toda la energía que se ha consumido en la historia de la humanidad. Lo que produce el sol en un segundo es superior a toda la energía que ha utilizado toda la Tierra durante toda la historia. Y también decía este artículo que el sol podrá seguir ardiendo por otros 30,000 millones de años, dice ahí. ¿Cómo ven? ¿Es poder eso? ¡Wow! Eso es poderoso, pero no es tan grande como el poder del Creador que hizo el sol. Ni siquiera. Jeremías 32:17, lo tienen ahí en sus bosquejos, dice: ah, Señor mío, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Y nuevamente, como les decía al principio, estamos hablando de lo que los teólogos llaman la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios, que significa que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. El Señor tiene poder ilimitado. El Señor nunca se cansa. El Señor nunca está frustrado. Nada es demasiado difícil. Todo es fácil para nuestro Señor. Él puede responder cualquier oración. Cualquiera. Podría parecer una locura lo que usted pida, pero Él puede responder cualquier oración. Hace algún tiempo yo me limitaba un poco en las oraciones, ¿no? En una ocasión llegaba un hermano y me decía: pastor, ore por mi perrito, ¿no? Yo decía: Dios tiene algunas otras cosas más importantes por las cuales orar, ¿no? Hasta después comprendí que Dios se ocupa hasta de las cosas más insignificantes que nosotros pudiéramos pedir. Y me lo mostró también por experiencia. Algunas noches yo salía de aquí de la UNAM cerca de las 10 de la noche y ya estaba todo medio oscuro, medio solo. Y le decía: ay, Señor, por favor, que pase pronto un autobús que pasaba por ahí. Y pasaba. Y dije: wow, el Señor se ocupa hasta de estas cosas que para algunos pudieran parecer una tontería. Dios es todopoderoso y Él tiene el poder para cumplir, para responder a cualquier oración. Incluso vean que para Dios fue bien fácil crear el universo, porque Él es todopoderoso. En Lucas 18:27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Y yo quiero que veamos la evidencia del poder de Dios, la aplicación del poder de Dios en mi vida y la apropiación del poder de Dios. En otras palabras, ¿cómo obtengo el poder de Dios en mi vida? Hemos estado viendo los atributos de Dios, pero los estamos viendo de una manera muy personal. No tan teológica como a veces los estudiamos, ¿no? Sino de una manera muy particular. ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? Y tiene que ver mucho. En el grupo de mi experiencia con Dios les mencionaba dos conceptos, pues un poco teológicos y conceptos doctrinales acerca de quién es Dios, que a lo mejor también los vamos a incluir. Les decía, yo creo que no los tenía contemplados, pero los vamos a incluir en los sermones que estamos preparando. Uno de ellos es la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios. Hace 8 días les decía que Dios está en todo lugar, no que Dios es todo. El concepto que Dios es todo, eso se llama panteísmo. Que Dios está en todo lugar, esa es omnipresencia. La trascendencia significa que Dios es más grande que su creación. Él creó todo cuanto existe, Él es más grande que su creación. Pero algunos se quedan con ese concepto y tienen la idea de un Dios muy lejano.
Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. ¿Y dónde son los cielos? Allá. Y realmente eso no está hablando de un lugar geográfico, está hablando de la trascendencia, de la grandeza de Dios. Pero hay otro concepto que es la inmanencia, y la inmanencia significa que Dios es cercano a su creación. Dios es más grande que su creación, pero Dios es cercano a su creación, interactúa con su creación de tal forma hasta que vino a andar en medio de su creación. Por eso, lo que quiero que veamos es cómo los atributos de Dios los apropio en mi vida. ¿Cuál es el impacto de los atributos de Dios en mi vida? Y en este caso vamos a ver el día de hoy cómo obtengo el poder de Dios en mi vida. Y lo primero que vamos a ver es la evidencia del poder de Dios. Anótele ahí, la evidencia del poder de Dios. Y el lugar más normal o natural para estudiar o para leer o para aprender sobre el poder de Dios es la creación. La creación es como un testigo silencioso del poder de Dios. ¿Se dio cuenta que hace ratito hacía mucho calor? ¿Sí se dio cuenta de eso? Todavía algunos se abanican con el boletín, pero ahorita ya el airecito se siente fresco. O sea, de un momento a otro puede cambiar esto de una manera impresionante. Y podríamos decir algunos, no, es el cambio climático, es el poder de Dios. Observe los arbolitos, los pocos arbolitos que quedan allá a nuestro alrededor. Esas son unas evidencias del poder de Dios. Usted mismo, ahorita mismo, observe sus manos, observe sus manos. Ajá, levante la mano los que tienen 6 dedos. Pues sí los hay, sí los hay, pero usted tiene 5 dedos en una mano y en otra, otros 5. ¿Cuántos suman? Si Pitágoras no se equivoca, ¿cuánto? 10. Y el número 10 en la Biblia habla de la perfección del ser humano. Por eso cuando sacabas bien tu examen, todas las preguntas bien, te ponían 10. Ya después cambiaron al 100, ¿no? O sea, ya se quisieron poner más guapos, ¿no? Pero el 10 habla de la perfección humana. Hay perfección en nosotros. Algún día que usted esté así medio deprimido, vaya frente a un espejo y párese frente a un espejo. Le garantizo que no se va a deprimir si piensa de la siguiente manera, porque si piensa regularmente se puede deprimir, pero si piensa, wow, 2 ojos, una nariz, una boca, perfección. ¿Qué sucede cuando usted traga el alimento? Desde antes de que usted empiece a tragar el alimento, ya sus glándulas salivales empiezan a trabajar, secretando por ahí algunos ácidos para ayudarle a trabajar con el bolo alimenticio. Después lo traga. ¿Cuántos músculos se mueven para que usted pueda tragar el bocado? Después todo lo que sucede en su interior, todos los jugos gástricos para trabajar de tal forma que se desintegre todo lo que usted tragó y entonces empiezan a distribuirse los nutrientes, proteínas, minerales y demás. ¡Wow! Esa es una perfección. La creación de Dios es un testigo silencioso de todo su poder. Habla del poder de Dios, la grandeza de Dios creó todo. Dice Salmo 19, 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. En todo momento y en todo lugar, la creación es un testimonio de que Dios es todopoderoso. La forma en que fue creado, la Biblia nos dice que el universo fue creado por orden de Dios. Dios habló y trajo el mundo a existencia. Él dijo que haya luz, ¿y qué pasó? Hubo luz. Dios dijo agua y hubo océanos. Dios dijo peces y los océanos se llenaron de peces. Dijo vegetación y hubo todo tipo de vegetación. Estrellas y el universo se llenó de estrellas. Eso es lo que verdaderamente es poder. Le decía hace un momento, el sol es poderosísimo, que la producción de energía de 1 segundo supera todo lo que ha gastado la tierra, pero es más poderoso el Dios que lo creó. Eso sí es verdaderamente poder. Dios habló y trajo todo el mundo a existencia. Y todos los días podemos contemplar su poder. Todos los días podemos ver evidencias del poder de Dios. Donde hay diseño, seguro que hay
un diseñador, hay inteligencia, hay sabiduría. Yo concuerdo con lo que algunas personas dicen, se requiere más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. ¿De verdad que sí? Veamos a Jesús. Jesús mismo mostró el poder de Dios. Él mostró poder sobre la naturaleza. Él calmó la tormenta simple y sencillamente diciendo, cállate, y la tormenta cayó. Luego vio un árbol y habló y el árbol se secó. En alguna ocasión convirtió el agua en vino. Él mostró poder sobre la naturaleza. Usted puede ver en la Biblia que Él también mostró poder sobre la enfermedad y la muerte. Él curó a un cojo, curó a ciegos, curó a sordos, curó toda clase de enfermedad. Incluso mostró su poder de una manera impresionante cuando Él volvió a la vida a algunas personas que ya estaban muertas. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Él mostró su poder en todo momento sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la enfermedad, etcétera. Incluso tiene poder sobre el mismo Satanás. A veces nosotros tenemos un conflicto sobre la forma en que nosotros entendemos Satanás. Y esto también por pensamientos orientales, ¿no? ¿Ha visto aquella bandera que tiene como dos gotitas? ¿Sí conoce esa bandera, la de Corea? ¿Qué es el qué? El yin y el yang. ¿Y sabe qué significa eso? El equilibrio que existe entre el bien y el mal. Y hay algunos dicen, si existe el mal, tiene que existir el bien, o si existe el bien, tiene que existir el mal para que estén en equilibrio. Y entonces hay una lucha del bien contra el mal. Hay una lucha entre Cristo y Satanás. ¿Ha oído eso? Falso. No hay una lucha entre Cristo y Satanás. La Biblia nos dice que Satanás está vencido y Jesús mismo tiene poder sobre Satanás. En la Biblia usted puede encontrar en una ocasión que Jesús sacó un montón de demonios de una persona. ¿Y sabe dónde los echó? A unos cerdos. Ahí es el origen del jamón endiablado, ¿no? Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Pero así de poderoso es el mismo Jesús. Es asombroso el poder de Dios. Es asombroso, y simplemente contemplando la naturaleza podemos darnos cuenta de que Dios es todopoderoso. Hay perfección en la naturaleza, pero una perfección impresionante. ¿Qué mantiene a los planetas girando sobre sus órbitas? La ley de la gravedad, la ley de la atracción. Puede ser cualquier clase de ley, pero es Dios que estableció toda esa clase de leyes. Toda esa clase de leyes. La naturaleza es una evidencia poderosa de Dios. Nos muestra que Él es todopoderoso. Número 2, vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Lo sorprendente de todo esto, de que Dios es todopoderoso, es que Dios también quiere compartir su poder con nosotros. Efesios 1, 18 al 20 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Y subraya ahí, gloriosa herencia. ¿Para qué son las herencias? ¿Para pelear? No. Las herencias son algo que dejan los padres para la descendencia o alguien que quiere dejar para alguien a quien ama. Y aquí dice que Dios nos ha dejado una gloriosa herencia entre los santos. Dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Parte de esa herencia es ese poder que quiere derramar sobre nuestra vida. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Vea qué increíble es eso. Dios quiere compartir su poder con usted. Hay tantas personas en la vida que son impotentes ante tantas circunstancias que se sienten víctimas. Hay víctimas de la sociedad, hay víctimas de las circunstancias, hay víctimas de otras personas, hay víctimas de la salud. Aquellos que dan 2 pasos adelante y 1 para atrás y dicen, ¿por qué no puedo avanzar? Parece que nunca van a poder, se sienten impotentes y Dios dice, yo quiero derramar mi poder en tu vida. No quiero que sigas en la misma condición. Y hay 2 áreas primordiales
en las cuales Dios quiere darle poder. Y dos, que son fundamentales para seguir adelante con una vida victoriosa. Y anótele por ahí, la número 1, Dios le da el poder de comenzar. Anótele ahí, el poder de comenzar. Y quiero hablar de esto del poder de comenzar porque yo creo que la mayoría de nosotros tiene problema con esto de vez en cuando. ¿Cuántas cosas buenas usted ha postergado en los últimos meses? Cosas buenas. No, yo quisiera bajar de peso, ¿es bueno eso? Pero los tacos de carnitas y como quisiera la fuerza de voluntad, ¿no? En los primeros días, no, voy a tomar el reto de los 30 días sin Coca-Cola, ¿no? O el reto de ahorrar 10 pesos cada semana, ¿no? Cosas así. Y desde el inicio ya fallamos porque no tenemos todo el poder para comenzar. Pero Dios quiere darnos el poder para comenzar. Yo le pregunto, ¿qué le gustaría cambiar sobre usted mismo? Pero que parece que no ha encontrado la motivación para iniciar. Algún día lo voy a hacer, sí sé que es bueno, pero yo algún día quisiera lograrlo. Vea lo que dice Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Alguno se siente identificado con este pasaje? Yo sé que quiero hacer esto y sé que es bueno, pero no lo hago. No lo hago. ¿Cuántos de ustedes han aprendido que las buenas intenciones no son suficientes para lograr algo? No son suficientes. A veces entramos en un ciclo de malos hábitos y es muy difícil salir de ellos. No sabemos cómo iniciar. Y lo que es un síntoma común en todas las personas es precisamente eso. No podemos iniciar, no sabemos cómo. Muchas veces ustedes en la vida van a enfrentar tareas para las cuales a lo mejor están mal preparados o no están preparados. No tienen las habilidades, los talentos, la energía, la inteligencia, el dinero, el poder. Bueno, ¿qué hago sobre ese tipo de cosas en las que mi rendimiento no coincide con las cosas buenas que necesito hacer? Y aquí es donde entran las buenas noticias. Y anótela ahí, la buena noticia es que Dios puede darme el poder para comenzar. Él puede darme el poder para comenzar. Cuando yo estoy indefenso, Él está allí para ayudarme, para que yo pueda comenzar a hacer todos los cambios que necesito en mi vida. Filipenses capítulo 2 verso 13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Su buena voluntad. ¿Recuerda lo que compartía el pastor que perdió a su hijo la semana pasada? Es impresionante, un jovencito de 19 años. Un deportista, era portero de un equipo de segunda división y pintaba bien, buen creyente el chavo. Se resbala, se golpea en la nuca y muere. Hijo de un pastor. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo seguir adelante ante una situación como esta? Y me acuerdo mucho que el pastor decía, la parte final de su mensajito que les compartieron ahí por WhatsApp, decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Pero en el caso de las situaciones que nosotros sabemos que necesitamos hacer, Dios le va a dar el poder para que usted inicie. Dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios quiere darle el poder para seguir y seguir y seguir para que se cumpla su buena voluntad. Y aquí viene la segunda parte o el segundo regalo que Dios quiere hacer a través de su poder. Él le va a dar el poder también para continuar, para continuar. Porque una cosa es iniciar, ¿no? Muchas personas son excelentes iniciadores. Decía un pastor amigo mío,
Hay muchos que tienen buenas iniciativas, pero pocas acabativas, así decía el hermano, ¿no? Tienen excelentes iniciativas, pero pocas acabativas. Bueno, una cosa es iniciar. Muchos pueden ya recibir el poder de Dios para iniciar, pero otra cosa es el poder para continuar. Seguir haciendo lo que se sabe que es correcto, incluso cuando no se tiene ganas. Dios dice que no solamente nos dará el poder para comenzar, sino que también nos dará el poder para continuar. Muchos de ustedes quizás se puedan relacionar con este siguiente versículo que tienen ahí en sus bosquejos, Salmos 6, 2 y 3. Dice: tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Se ha llegado a sentir en alguna situación así? Señor, ya no puedo más. Él le va a dar el poder para seguir adelante. A veces usted puede decir: estoy tan cansado, como decía el salmista. Ya sabe que a mí de repente me gustan los datos raros y curiosos. Wow, me encontré un dato esta semana impresionante. Las amas de casa, nada más en el hacer el quehacer día a día, que andan de un lugar para otro, hicieron un estudio que al año caminan más de 1,500 kilómetros. Entre que van y vienen, van y vienen. Más de 1,500 kilómetros al año. Y todavía el marido llega ahí: ¿por qué estás tan cansada? Pues si no haces nada. Ajá. Ajá. ¿Varones creen que nada más usted se cansa ahí en el trabajo? Dato curioso, ¿no? Dato curioso. Bueno, ¿qué sucede cuando usted, ama de casa, se siente tan cansada? El Señor le dice: yo quiero ayudarte a seguir adelante. Vea lo que dice Eclesiastés 2:11. Salomón dice: consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Bueno, Salomón ya estaba grandezón aquí, y cuando yo leía esto me acordaba de la famosa crisis que se vive a la edad mediana, ¿no? La crisis de la edad mediana, de allá cerca de los 50. Algunos lo viven antes, algunos ahí regularmente los 50. Incluso no importa que haya logrado todas sus metas y objetivos, hay una crisis. Llega logrando todas sus metas y objetivos y dice: ¿y luego? ¿Esto es todo? O si no ha logrado sus metas y objetivos, peor aún: ya tengo tantos años y nunca voy a progresar, nunca voy a seguir adelante. Salomón se sintió de esa manera. Esa crisis de la edad mediana es una realidad. ¿Se ha llegado a sentir así como Salomón? Ay, Señor, todo es absurdo, es un correr tras el viento, no hay ningún provecho en esta vida. Salomón tuvo su crisis, y a lo mejor usted se puede sentir de esa manera. Quizás sobre su trabajo. He intentado todo tipo de cosas, pero no funciona. Tal vez sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su salud. Sé que debería seguir, pero no tengo ganas, ya quiero tirar la toalla. La Biblia dice que Dios puede darle el poder para continuar. Él puede darle el poder no solamente de actuar, sino que Él le da poder para persistir. Esas son las siguientes buenas noticias. Él le da el poder para persistir, la habilidad para que cuando llegue al final de la cuerda todavía hay un estirón más. Hay un poder adicional, no solo para comenzar, sino también para seguir. Y usted conoce perfectamente bien el siguiente pasaje, Isaías 40 del 28 a 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Wow! Me encanta este versículo. Dios me da el poder para persistir. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es ilimitado. Él nunca se cansa. Vamos, Él nunca se cansa de mis pedidos de oración.
Él nunca se cansa de mi conversación con Él, de nada. Yo estoy seguro que algunas veces usted se ha cansado de oír a algunas personas en su vida, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me fascinaba escuchar a mi abuelo. Mi abuelo nació en 1900, me parece que en el 16 nació él, 1916. Entonces él nació en medio de la revolución. Y conocía de historia, aparte le encantaba leer. Le encantaba leer. Entonces, había vivido y conocía de historia. Cuando, ¿sí sabe qué se celebra el día de hoy? No, no es mi cumpleaños, no, no se preocupe si no trajo regalo, no es mi cumpleaños. ¿Qué? El aniversario de la expropiación petrolera. Bueno, en esa época, el general Cárdenas dio un discurso en Bellas Artes. Bueno, mi abuelo estuvo ahí y cada que platicaba conmigo me decía, mira mijo, y primero pasó fulano y luego sutano, ¿sabía los nombres de los oradores que pasaron por ahí? Y a mí me fascinaba escucharlo. Bueno, mis primos todos le huían, ¿no? Ah, ya viene el abuelo, ¿no? Ya nos va a empezar a contar sus historias y demás. ¡Wow! Yo fascinado, ¿no? Mire, Dios no se cansa cuando a veces usted le habla del mismo tema. ¿Cuántas veces ha hablado usted con Dios sobre el mismo tema? A veces sobre su mismo pecado, ¿no? Señor, pues lo mismo de ayer. A veces ya llegamos haciendo oración, lo mismo de ayer, Señor. Él no se cansa. ¿Por qué? Porque su poder es ilimitado. Jamás se va a cansar cuando usted le platica de lo que a usted le sucede. Nunca se va a cansar de que usted converse con Él. Él tiene energía ilimitada. Él puede crear un universo y después decir, ¿qué sigue? Les decía en el grupo de mi experiencia con Dios que esta semana que murió Stephen Hawking, a mí me llamaba mucho la atención un comentario que él hizo alguna vez. Él dice, qué aburrido debe de ser Dios. Él era bueno, dicen por ahí que en sus primeros años de vida, él sí practicaba religión, pero después se declaraba ateo y decía, qué difícil ha de ser, o de ser bien aburrido ser Dios. Imagínate ya haber creado todo, ya no tener nada que hacer. Y otra vez, esa es la idea de un Dios muy, muy lejano. Pero Dios está interesado en cada detalle de tu vida. Imagínate si Dios estará aburrido. ¿Cuántos de aquí hoy mismo tienen una petición delante de Dios? Hoy mismo. Yo le garantizo que si usted oyera la petición de todos, ya estaría como el pastor lleno de canas, ¿no? A veces sucede eso. Y me dicen aquí, y hay quejas de acá, y luego por acá, y como Mafalda a veces, paren al mundo ya que me quiero bajar. Dios no se cansa, Él tiene energía ilimitada. Como les decía hace un momento, Él puede crear un universo y luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y la verdad, eso a mí me anima sobremanera. Cuando yo estoy agotado y al final de mis fuerzas, sé que puedo aprovechar el poder de Dios, que es ilimitado. Bueno, algunos podrían decir, bueno, ¿qué no dice la Biblia que Él descansó después de la creación? Bueno, no significa ese descanso el mismo descanso que nosotros necesitamos. Nosotros descansamos, ¿por qué? Pues porque estamos cansados, ¿no? Y algunos de ustedes lo necesitan, ¿no? A veces yo los veo así. Yo no sé si me están diciendo a todo que sí o están dando el pestañazo, luces. Yo lo veo y ustedes necesitan descanso. ¿Por qué? Porque están cansados, pero Dios no es que se haya cansado, sino que Él había terminado toda la obra creativa. Por eso dice que descansó y también para dejarnos modelo o dejarnos ejemplo. Si usted no descansa, Dios lo va a mandar a descansar al hospital, ¿eh? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si usted no descansa, Dios lo va a hacer descansar. Así dice el Salmo 23. Pero Dios no descansó porque estuviera cansado. Él descansó porque había terminado su obra creativa, su obra creadora. Descansar para Dios no significaba restauración de energías, significaba parar la actividad creativa. Eso es lo que significaba el descanso de Dios. Vea lo que dice Isaías, los versículos que leímos, pero nada más el verso 31. Dice, pero los que confían en el Señor
renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo? Hijo, quiero darte el poder para que puedas seguir adelante, para que puedas persistir. Dios promete nueva energía para aquellos que confían en Él. Algunos tal vez pensarán, bueno, pastor, eso funciona para ti. Yo soy creyente, pero nunca he sentido el poder de Dios en mi vida. No sé si esto realmente funciona. ¿Y sabe qué? Probablemente esté en lo cierto. El hecho es que el poder de Dios no es automático. Yo diría que la mayoría de los cristianos no ha experimentado realmente el poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay algunas acciones que nosotros necesitamos tomar para apropiarnos de ese poder de Dios. Y este es el punto número 3. ¿Cómo apropiarnos del poder de Dios en nuestra vida? ¿Cómo apropiarse de ese poder de Dios que, como dijo Pablo a los Efesios, ahí está disponible, es una herencia? El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible, allí está, pero ¿cómo me apropio de ese poder de Dios? Número 1, admita su falta de poder. Eso es lo primero. Admita su falta de poder. Reconozca que no tiene todo bajo control. A veces nosotros tenemos un grave problema, nos creemos omnipotentes. Así nos creemos. Creemos que somos Dios, que podemos manejar cualquier cosa, que yo puedo hacer todo. Y si no me cree esto que le estoy diciendo, yo solamente quisiera pedirle que observe todos sus compromisos que tiene. Todos sus compromisos. Para esta Semana Santa seguro ya se echó algún compromiso. Para este año seguro que se echó algún compromiso económico. Sí voy a poder. Y luego llega el fin de mes y llega la cuenta y, ay, Dios mío, ayúdame, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Por qué no le pide ayuda para gastar primero, no? Sería bueno, ¿no? Pero nos echamos un montón de compromisos porque nos sentimos omnipotentes. Y la verdad es, ¿a quién estamos tratando de engañar? Por eso lo primero que necesitamos hacer es admitir nuestra falta de poder en nuestra vida. No puedo hacerlo todo por mi cuenta. Es chistoso, ¿no? Cuando uno termina su carrera profesional, cree que puede hacerlo todo, ¿no? Ya después que entra a su primer trabajo se da cuenta que no. No, ya me di cuenta que no. ¿Y el resultado? Tensión, estrés y pasado el tiempo, lo que les decía hace un momento, la crisis de la edad mediana de la vida. Lo que muestra esa crisis simple y sencillamente son nuestras limitaciones. No podemos controlarlo todo. No voy a alcanzar todas las metas que yo establezca en mi vida. Por más que siga el modelo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, establezca toda mi agenda, no los va a alcanzar, se lo prometo. No va a ganar tanto dinero como había pensado. Y es sencillo, simple y sencillamente somos seres humanos. Tenemos debilidades. Y hay una gran tragedia para muchas personas. Con el paso del tiempo vamos envejeciendo. Si no me cree, observe su cabello. En algunos de los casos, antes crecía el cabello. Hoy en día, en algunos hasta como que va decreciendo en lugar de crecer. Esa es la realidad de la vida. Somos seres humanos, somos finitos, somos falibles, no somos omnipotentes. Usted no puede hacerlo todo, por eso tiene que admitir su falta de poder. ¿Y qué hace cuando se da cuenta de que es débil? Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, 9 y 10. Ayúdame a leerlo juntos, ¿sí? Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Y lo contrario es una realidad. Cuando usted pretende ser autosuficiente, ¿qué diría ese versículo? ¿Es débil? Mire, cuando nos sentimos autosuficientes, como que hacemos un cortocircuito con el poder de Dios. Porque el poder de Dios está a la disposición de la persona débil. Porque la persona débil se da cuenta que necesita y busca. Pero el que siente que la puede todo, ¿qué busca? Nada. Nada. En una ocasión, cuando estaba colaborando con el ministerio del pastor Rick Warren, estábamos ofreciendo pues orientación sobre el modelo y demás, y fui con un pastor en una ocasión, oiga, mire, y me dijo, ¿sabe qué me dijo? ¿Ustedes qué pueden enseñarme a mí? Ah, bien sencillo, lo saludé y le dije que Dios lo bendiga y me di la vuelta. Y en la vida así estamos muchos. A veces pensamos que podemos todo, ¿no? Y mucho más en la etapa de juventud. Les digo, con el paso del tiempo, las mismas crisis de la vida nos empiezan a mostrar la fragilidad. A mí me está tronando la rodilla izquierda. Ay. Tengo 51 años, a los 40 años yo sentí ¡pum! El bajón. ¿Sí? O sea, a veces naturalmente tenemos que darnos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Y el apóstol Pablo dice, wow, eso es fabuloso, porque cuando soy débil, cuando tú eres débil, entonces el poder de Dios se manifiesta. Cuando tú te crees autosuficiente, haces cortocircuito con el poder de Dios. Primero, necesitamos admitir nuestra falta de poder. Y entonces vamos a empezar a tener poder. Si no lo hacemos, nos vamos a fundir, como alguna vez le decía. Vamos a tronar. Por eso, si usted quiere apropiarse del poder de Dios, número uno, admita que le falta poder. No espere hasta que el propio paso del tiempo le muestre que ya no puede. Admítalo a temprana edad y de verdad va a empezar a disfrutar sobremanera el poder de Dios en su vida. Número dos, la segunda cosa que usted tiene que hacer es que tiene que creer en fe. La clave del poder personal en nuestra vida es la fe. No hay más, la fe. Marcos 9:23 dice, para el que cree, todo le es posible. Mateo 9:29, entonces le tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a ¿qué? A su fe. Y si eso es cierto, déjeme hacerle dos preguntas nada más, y que son vitales. ¿Qué espera usted que haga Dios en su vida? ¿Qué espera usted que haga Dios en su vida? Y la segunda pregunta, ¿qué espera usted que haga Dios a través de su vida? ¿Qué espera? Esto es vital, es fundamental, porque la Biblia dice que Dios trabaja de acuerdo a nuestra fe. Dado que Dios tiene poder ilimitado, no debemos limitarlo debido a nuestras expectativas acerca de Él. Nosotros limitamos el poder de Dios en nuestra vida por nuestra propia fe. Mire, no hay problema demasiado grande para Dios. No hay alguna petición que Él no pueda manejar. Cuando estaba leyendo sobre la omnipotencia de Dios, me vino a la mente el asunto de nuestro templo. O sea, no podemos con la delegación. Vamos, el proyecto que tenemos seguramente cuesta más de 10 millones de pesos. Y los que son líderes recordarán que hace algunas semanas José Alberto nos decía, hay crisis económica en nuestra congregación. Y bueno, sí, a lo mejor aquí, pero para Dios no hay crisis. Para Dios no hay crisis. Alguna vez creo que le dije lo siguiente. Y bueno, esto me lo enseñaron en un curso de finanzas personales, ¿no? Nos decía uno de los instructores, alguna vez hagan un ejercicio ahí en la iglesia.
Y pregúntenle a toda la congregación cuánto pagan mensualmente de intereses por deudas. Y sería una lanísima, de verdad. Intereses por deudas, nada más, si sumáramos todo eso, sería una lanísima. Que realmente eso lo estamos perdiendo. Pero me ponía a pensar en todo esto. Y yo decía, Señor, tú eres omnipotente. Los que han estado metidos en este asunto del proyecto recuerdan que mucho de lo que la delegación quiere es lana. O sea, ¿cómo es posible que allá en 3 calles adelante levantaron rápido un edificio de 3 pisos? Cuando nos dicen que se tiene que dejar el 40% del terreno para captación de agua. ¿Cómo es posible eso? O sea, ellos hicieron las cosas perfectamente bien, chuecas. Y yo decía, ¿acaso Dios no es todopoderoso para permitirnos que ya esto fluya? Y bueno, esa es una. Y bueno, vamos a decir, wow, el mes de junio nos dan los permisos de construcción. ¿Y la lana? No tenemos ni siquiera el 10%. Ni siquiera el 10%. Y bueno, ¿ese será problema para Dios? A lo mejor el problema pues usted que no quiere soltar el bolsillo, pero Dios tiene mejores formas de trabajar eso. Pero para Dios no es ningún problema. Dice la palabra de Dios que mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os haga falta. Ahorita, ¿qué nos hace falta? Incluso en el asunto del presupuesto, ¿está fluyendo, Beto? ¿No está fluyendo? O sea, ya estamos más para allá que para acá. Pero nos va a suplir lo que haga falta. Cuando haga falta, ahí está la promesa de Dios. Y usted se va a impresionar de cómo Dios se mueve para moverlo a usted también, para que sea un fiel diezmador y ofrendador. Lo ha hecho conmigo. Entonces, si lo ha hecho conmigo, seguro que lo puede hacer con cualquiera. Conforme a nuestra necesidad. Hace poquito escuchaba de una iglesia que también estuvo en etapa de construcción y con $1,000,000 levantó su templo. Con $1,000,000. Yo le decía, el proyecto que nos presentaron los muchachos aquí debe de costar más de $10 millones. ¿Hay alguna diferencia de $1,000,000 y $10 millones para Dios? Ninguna. Algunas iglesias pueden necesitar 100,000, otras iglesias 1,000,000, algunas 10 millones. Para Dios eso no es tan importante. Para Dios no es más difícil recaudar 10 millones que 1,000,000. Para Él todo es igual. ¿Sabe cuál es el problema entonces? El problema es el asunto de nuestra fe. De nuestra fe. ¿Qué estoy dispuesto a creerle a Dios? Si usted quiere ver el poder de Dios en su vida, esto debe de hacer, creerle en fe. Creerle en fe. Número 3, si quiere apropiarse del poder de Dios en su vida, hable con fe también. Y quiero hacer una aclaración, porque desde hace un tiempo para allá, acá estoy oyendo que todo el mundo declara, ¿no? Declaro. Y yo me acuerdo que declarábamos nada más allá cuando éramos niños y jugábamos stop y cosas así por el estilo, ¿no? Pero hoy todo el mundo declara, no, yo declaro que tú y que vas a tener y que vas a hacer. Y no estoy hablando de esto. Estoy hablando primero de creer en fe, lo que Dios es capaz de hacer en su vida, lo que usted cree que Dios puede hacer en su vida y a través de su vida, y después de, usted tiene que hablar de ello. Y es muy importante hablar en fe por lo siguiente. Segundo a los Corintios 4:13 dice, escrito está, creí y por eso hablé. Así dice Pablo, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que verbalizar nuestra fe. Debo anunciar lo que Dios quiere que haga. No voy a darle órdenes a Dios. Ya declaro, no. Yo no voy a darle ninguna clase de orden a Dios. Incluso Dios se agrada de la actitud humilde. Señor,
te pido, te suplico. De eso se agrada el Señor. Pero lo que usted cree, le cree a Dios, tiene que expresarlo. ¿Y sabe cómo se expresan muchas veces las cosas en las que usted cree a Dios o cree de Dios? Objetivos, metas. Las metas no son más que declaraciones de fe. Son declaraciones de fe. Y esto es bien importante porque, no sé si recuerda, en Santiago capítulo 3 habla del poder de la lengua. Dice que la lengua es un instrumento tan pequeñito, pero puede mover la vida de alguien. Dice que puede encender un fuego. Así es la lengua. Por eso el hablarlo en fe es tan importante, porque la lengua es capaz de movernos completamente. La Biblia también dice en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso yo quiero que usted reflexione acerca de lo que usted está diciendo. Por ejemplo, ¿qué cree que Dios puede hacer en su matrimonio? Muchas veces decimos que creemos algo, pero con nuestras palabras también hacemos cortocircuito. Sí, Señor, te pido que hagas un milagro en mi matrimonio, que nos sanes. Pero luego dices, no, pues esto ya valió, ¿no? A veces así, y entonces eso hace cortocircuito. Por eso tienes que verbalizar tu fe. Tienes que decir lo que verdaderamente crees. Muchos esperan que Dios haga algo y esperan un milagro, pero lo están bloqueando a veces por la forma en que hablan. Señor, sí, te pido que por mis hijos, yo sé que ellos realmente te necesitan, quiero que se entreguen. Pero por otro lado dicen, no, ya mis hijos no tienen remedio. Entonces bloqueamos. Estoy orando realmente que Dios me sane, pero creo que nunca me voy a recuperar. Quiero que Dios cambie mi vida y me ayude a romper con estos malos hábitos, pero pues así soy. ¿Y qué? No sé si me explico. Y ok, no es el asunto de declaro y decreto y demás, sino es el asunto de qué crees, que te ha mostrado la palabra, que Dios es capaz y quiere hacer en tu vida. Alguien me decía durante la semana, Dios me ayudó a dejar el vicio del cigarro. Y me decía, pastor, ¿será bueno que yo dé el testimonio ahí al frente? Y pues si usted está batallando con ese asunto, a lo mejor sería bueno que escuchara a 2 personas aquí en la iglesia cómo Dios les dio el poder para dejar el cigarro, para dejar el alcohol. Mi padre era un alcohólico de primera y un fumador empedernido, de esos que se fumaban 2 cajetillas al día. 2, 3 días a la semana estaba, pero bien cuete, hasta que le entregó su vida al Señor y no necesitó ninguna rehabilitación ni nada, ¿no? Él dijo no y no más. Ese es el poder de Dios. Mi papá no era capaz de hacer eso. No era capaz. Allí en el ambiente donde él se movía era puro borrachín. Y era borrachines que tomaban de todo, hasta pulque tomaban ahí. Luego me mandaban a mí por el pulque, un chamaquillo ya. Pero cuando él entregó su vida al Señor, ¡pah! ¿Por qué? Porque creyó en el poder del Todopoderoso, que era capaz de transformar su vida. Le creyó. ¿Qué es lo que usted cree a Dios? Ahora háblelo, dígalo. Otra vez, el poder de Dios no es automático. Primero debe admitir que tiene una necesidad, luego debe de creer con fe y luego hablarlo con fe. Háblelo. Háblelo con otros. ¿Y sabe por qué también esto funciona? Porque cuando usted lo habla con otros se compromete. Hay mucha gente que no habla de lo que Dios quiere que haga en su vida porque no quiere comprometerse. No quiere comprometerse. Pero cuando usted lo habla, esas son declaraciones de fe. Y entonces vienen a formarse como metas y objetivos en su vida. Y otra vez, las metas y los objetivos son declaraciones de fe.
hable de lo que usted espera que Dios haga en usted y a través de usted. Y entonces viene la número 4, actúe en fe. Esto es vital, actúe en fe. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Actúe en fe. Dios quiere que usted actúe incluso antes de sentir algo. De verdad, antes de que usted sienta algo, usted ya empieza a actuar. A ver, Ricardo, ¿quieres decir que tengo que actuar como si tuviera el poder a pesar de que no tengo el poder? Exactamente. A eso se le llama actuar en fe. Actúe como si Dios fuera a proveer. Y quiero aclarar, la fe se fundamenta en los hechos escritos aquí. Es que yo voy a actuar como si Dios me fuera a proveer mi BMW que tanto deseo, ¿no? Y voy a la agencia y me endrogo. No, a ver, ¿qué te ha dicho Dios, Ricardo, en su palabra? Pero tiene que empezar a actuar en fe. Y cuando usted lo hace por adelantado, incluso antes de que lo sienta, Dios contempla la fe, ve la fe y actúa en usted y a través de usted. Por eso, no espere hasta que tenga un sentimiento. Por ejemplo, si la única vez que orara fuera cuando tuviera ganas, ¿sabe qué? Nunca oraría. Y no porque no me den ganas, sino porque hay alguien encargado de hacerle a usted jamás sentir ganas de orar. Ese es Satanás. Satanás. Por eso usted debe hacer aquellas cosas que sabe que son correctas, incluso cuando no tiene ganas. Mire, la inmadurez de las personas vive de los sentimientos. La madurez es vivir de compromisos. Eso hace una gran diferencia. Actúe como si ya lo tuviera. Muchas personas pierden la bendición de Dios en sus vidas. Realmente me gustaría hacer esto, pero no creo que pueda hacerlo. Entonces nunca lo van a intentar. Y ni siquiera van a saber si iba a funcionar porque nunca lo intentaron. Y como consecuencia, nunca tiene el poder para hacerlo. Si lo hubiera intentado, si lo hubiera intentado, Dios habría vertido su poder sobre su vida para hacerlo competente. Pero si ni siquiera lo intenta, nunca va a experimentar el poder de Dios en su vida. Hace unos días estaba leyendo el libro de Josué. Y no sé si recuerda cuando iban a cruzar el río Jordán. Y ahí se lo puse al final. Esa porción, esa cita. Se lo voy a parafrasear, ¿no? El Señor le dijo a Josué que siguieran adelante, cruzaran. Pero si usted ve el pasaje, era época de verano, donde el río Jordán se desbordaba. ¿Por qué? Porque iba llenísimo. Iba llenísimo. Y el Señor les dice, avancen. Sigan adelante y cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua se va a abrir. Yo me lo imagino de la siguiente manera, ¿no? Porque a veces a Dios le gusta la emoción también, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que le gusta a Dios las emociones fuertes? Yo me imagino, ahí van, ya Josué le dio las instrucciones y se meten los sacerdotes, el agua le llega a los tobillos. Caminan un poquito más, les llega el agua a las rodillas y los demás están atrás expectantes y entonces pueden contemplar cómo el río Jordán se abre. ¿Hasta qué momento? Hasta que ellos obedecieron lo que Dios les decía. Eso es actuar en fe. Por eso le decía que la fe se fundamenta en los hechos de la palabra de Dios, ni siquiera en mis emociones. En mis emociones. De las emociones viene esa famosa frase de declaro y demás. Eso viene de las emociones, no viene de la palabra de Dios. Le voy a ser bien honesto. A veces me da miedo ir a orar por los enfermos. Y es por lo siguiente, porque debo de ser bien cuidadoso en cómo orar. A veces oro por un enfermo y le digo, Señor, te pido por su sanidad, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Sí, porque tal si se me muere, pues, y yo ya oré por su sanidad.
Pero también me da miedo por lo siguiente, porque me gusta ser sensible a la voz de Dios. Y a veces de verdad he sentido cuando Dios me dice, ya se va, ya se va. A veces lo he sentido así. Fuerte eso. Yo quisiera que no, pero el plan de Dios es otro. Por eso, la fe que se habla y la fe en la que se actúa no brota de los sentimientos. Brota del fundamento que está escrito en la palabra de Dios. De ahí es donde brota. Por eso, usted tiene que creer. ¿Y sabe cuándo muestra que cree? Cuando obedece. Recuerda que el pasaje de Hebreos 11:1 es pues la fe que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es hacer lo que Dios dice. Fe es creer lo que Dios dice hasta hacer lo que Él manda. Fe es creer lo que Dios dice hasta hacer lo que Dios manda. Hasta que usted obedece, entonces está dando evidencias de su fe. ¿Qué es lo que cree que Dios puede hacer en su vida? Un ejemplo. ¿Usted cree que Dios puede salvar su matrimonio? ¿Y luego? Tiene que hablar de ello y tiene que actuar. ¿Cómo actuaba cuando estaba enamorado o enamorada? Ya ni se acuerda, ¿no? ¿Cómo actuaba? ¡Wow! Hacía hasta las peores locuras, ¿no? ¿Usted no cree que Dios puede llegar a la sanidad en su matrimonio de tal forma de que pueda actuar nuevamente así? Si usted espera los sentimientos, otra vez, hay alguien que se va a encargar de que nunca lo sienta. Hay gente que dice de la siguiente, no, ¿cómo voy a actuar así? Si no lo siento, seré un hipócrita. ¿No? Al contrario, es todavía más fuerte cuando usted actúa aún cuando no lo siente. Eso es más valiente. Y Dios es tan poderoso que se encarga incluso de que los sentimientos regresen. ¿Qué cree usted que Dios es capaz de hacer en su vida? Si los sacerdotes que se mencionan ahí en Josué no hubieran seguido adelante, no hubieran contemplado el mar rojo, el río Jordán abrirse. No lo hubieran contemplado. Si usted no sigue adelante a pesar de lo que siente, actuando en fe, no va a contemplar toda la obra maravillosa que Dios es capaz de hacer en su vida y que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida. Dice la Biblia que tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca de toda la tierra se pongan en pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. ¿Sabe qué hicieron? El agua se separara y así fue. Dios liberó su poder. Nuevamente, lo sorprendente es que Dios quiere compartir su poder con usted, pero usted tiene que dar los pasos. Primero, admita que usted no puede. Admita que usted no puede, que tiene necesidad. Luego, créale a Dios. Enseguida, establezca metas de fe. Y 4, actúe en fe. Actúe como si de verdad esperara que Dios hiciera un milagro en su vida. Había un lugar, alguna vez ya se lo dije, había un lugar donde la tierra estaba árida y citaron a orar en la iglesia porque iban a pedir a Dios que lloviera. Iban a pedir a Dios que lloviera. Y solamente una niña llegó con paraguas. ¿Qué creían los demás? Recuerda también ahí en Hechos capítulo 12, cuando Pedro está en la cárcel, dice que en una casa estaban reunidos orando para que Dios liberara a Pedro. ¿Y qué pasó? Pedro fue liberado. Y llega a la casa,
Toca y sale una jovencita a ver y ve a Pedro y dice ahí la Biblia que de puro gusto le cerró la puerta en la cara. Así dice la Biblia, no lo estoy inventando. De puro gusto le cerró. Y después va con los hermanos, hermanos, ahí está Pedro en la puerta. ¿Sabe qué dijeron los hermanos? Está loca, ha de ser su espíritu. ¿Por qué estaban orando? Porque fuera liberado, pero no creían que ya estuviera en la puerta. Usted necesita creer y actuar como que de verdad cree. Y tal vez usted va a tener que luchar contra sus sentimientos y de repente decir, Señor, no lo siento, pero lo voy a hacer porque sé que es lo correcto. Y actúe como si tuviera el poder para hacer lo correcto y Dios le dará el poder. Varones, mañana que regresen, bien agotados del trabajo, y lo único que van a querer es que los dejen solos. No me hablen, vengo cansado. Se sienten pésimos. Y tal vez no quieren enfrentarse a alguno de sus hijos que quiere jugar. O de plano no quieren enfrentarse a su esposa. No quiero que me molesten. ¿Por qué no mientras van camino a casa, allí en el transporte o si van manejando, se toman una pastillita, que es Isaías 40:31? Vea lo que dice Isaías 40, ya lo leímos hace rato, pero vamos a leerlo otra vez. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, jugarán con los niños y no se desmayarán, arreglarán eso que le pide su esposa y no se fatigará. Dígale a Dios antes de entrar a casa, Señor, tú has prometido darme nuevas fuerzas. Tú sabes que yo no puedo, pero yo creo en fe que tú puedes brindarme esas nuevas fuerzas. Lo creo, Señor, y voy a actuar, voy a entrar a mi casa a hacerlo como si de verdad tuviera fuerzas. Y espere, porque Dios se las va a dar. Otro ejemplo, piense en aquella persona que le resulta difícil tolerar, que le resulta difícil amar, esa persona con la cual no puede ser paciente más, esa persona que no le cae bien, que no puede ser amable con él. Nada más no la voltee a ver, por favor. Luego diga, bueno, ¿cómo actuaría una persona amorosa? ¿Cómo actuaría una persona amorosa con alguien así? Si yo tuviera la suficiente paciencia, ¿cómo actuaría con esa persona? Si yo fuera amigable, ¿cómo actuaría? Y entonces empiece a actuar como si fuera amoroso, paciente, amigable, lo que sea. Y observe lo que pasa. Se va a sorprender por completo. Eso es vivir por fe. Eso es actuar en fe. Para algunos matrimonios el romance murió hace mucho tiempo. Sea honesto con Dios y dígale, Señor, ya no siento nada por mi pareja. Y algunos, a lo mejor, van a decirle al Señor, Señor, ya no me atrae. Necesito tu poder para volverme a enamorar en mi matrimonio. Y comience a actuar de forma amorosa y romántica. Y usted se va a sorprender cómo Dios, uno, le da el poder para hacerlo, y dos, el romance regresa. Señor, dígale, quiero sentirme de esa manera. Y entonces actúe de esa manera y observe lo que sucede. Estoy seguro que esta semana usted va a necesitar el poder de Dios. Y la Biblia nos enseña que el poder está disponible. Quiero terminar haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué espera usted que haga Dios esta semana en su vida? Le digo, a veces limitamos tanto el poder de Dios por nuestra incredulidad. Vivimos solo con una fracción del poder de Dios cuando está disponible todo. Si quiere usted poder, admita su debilidad, dígale a Dios que lo necesita, admita su falta de poder. Luego, créale. Luego,
hable de lo que cree en Dios y entonces actúe en fe en Dios. ¿Qué espera que suceda esta semana en su vida? ¿Qué espera que Dios haga esta semana en su vida? ¿Está cansado esta semana? A lo mejor está cansado ya de ese trabajo que por tantos años ha tenido. O está cansado de no encontrar un trabajo que de verdad le atrae. ¿Lo experimentado? Está cansado de lo que está sucediendo con sus hijos, con sus jefes, con lo que sea. Dios es todopoderoso y Él es capaz de transformar de manera impresionante su entorno y su propia vida. ¿Qué espera que Dios haga en su vida esta semana? Quiero invitarle a que incline su rostro y ahí en su lugar le diga a Dios exactamente lo que espera. Dígale a Dios. Admita delante de Él que no tiene el poder, que usted no tiene el poder para hacerlo. Dígale a Dios que lo necesita. Él es omnipotente, usted no, yo no, pero Él sí. Y su poder, dice la palabra, que es una herencia que dio a sus santos. Ese poder que resucitó a Jesucristo está disponible en su vida. Quiere un nuevo cambio en su vida. Aprópiese del poder de Dios. Quiere un cambio en su matrimonio. Aprópiese del poder de Dios. Quiere un cambio en sus finanzas. Aprópiese del poder de Dios. El poder de Dios está disponible. Dígale al Señor lo que usted espera que Él haga esta semana en su vida. Padre, gracias por mostrarnos a través de tu palabra que eres todopoderoso, que nada se escapa de tu control. Gracias, Señor, porque eso nos llena de esperanza. Cuando parece ser que las cosas no van a funcionar más, tu palabra nos muestra que ahí estás tú listo para que clamemos y podamos conocer esas cosas grandes y ocultas que no hemos sido capaces de conocer aún. Hay algunos que están batallando en su vida familiar. Yo te ruego, Señor, que vengas a traer salud a las familias. Hay gente que está batallando con su salud física. Padre, permite que ellos puedan contemplar tu poder en medio de su crisis de salud física. Hay algunos que están batallando por la falta de empleo o por un empleo mal remunerado o por un empleo que no les gusta. Señor, ven y muéstrales que en medio de ello tiene planes y propósitos y que ellos lo único que necesitan es enfocarse en buscar tu reino y tu justicia y todo lo que necesitan será añadido. Señor, permítenos vivir en fe, hablar con fe y actuar en fe, Señor. Padre, gracias porque tu poder es ilimitado y lo tienes disponible en nuestra vida. Si hay alguien aquí en medio de la iglesia que está padeciendo por necesidad, Padre, que esta semana te contemple en todo tu poder y que pronto esté compartiendo su gratitud, hablando acerca de lo que habrás hecho en su vida. Señor, nos abandonamos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga y que esta semana usted pueda contemplar como nunca el poder de Dios. Dios le bendiga.